Buenos días, amados hermanos. Les saludo en la gracia y paz de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Sin duda este ha sido el día que ha preparado el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como bien mencionaba nuestro pastor, por la gracia del Señor hoy vamos a tener la bendición de poder meditar en los atributos de Dios. Creo que más de alguna vez quizás hemos podido escuchar este concepto sobre los atributos de Dios y es algo que desde hoy en adelante nos vamos a ir intercalando con nuestro pastor para poder meditar sobre el carácter de Dios, algo fundamental que nosotros como cristianos que profesamos fe en Jesús, que creemos en Dios, debemos reiteradamente volcarnos a ellos en conocer más y más sobre nuestro Dios. Generalmente decimos y escuchamos a muchos que profesan la fe que van a una iglesia para adorar a Dios, pero ¿cuánto de lo que Dios es la persona adora? Ya que nosotros como naturaleza caída, como hombres caídos, tenemos muchos pensamientos, filosofías, conceptos de la persona de Dios. Y la gente tiene muchas ideas de lo que es Dios. Hace poco estaba viendo un video de cómo hicieron la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? En 24 países. Y cada uno de aquellos que lograron ahí decir algunas palabras frente a la cámara tenían su idea sobre Dios. Algunos decían de que Dios era la naturaleza, que Dios era una energía, que Dios era una manifestación y diferentes conceptos sobre Dios. Y por eso es importante que nosotros como iglesia también conozcamos, amados hermanos, a través de la Escritura, quién es Dios. Es una pregunta que nosotros de forma simple y sencilla debiéramos responder si alguien nos pregunta quién es Dios, porque a Dios es quien adoramos. Entonces, por eso la importancia de meditar en esto y nos vamos a introducir y le invito a que me acompañe, por favor. Vámonos a Génesis, capítulo 1, verso 1. Vamos a meditar en este texto. Gracias al Señor por poder verle. Mi hermano Jordan, que el Señor le guardó en su viaje, trayecto hacia acá. Gracias al Señor por ello. Por cada uno de mis hermanos que han sido sostenidos por el Señor. Hermanos que están ahí en la plataforma. Entonces vamos a leer nuestro texto principal, donde vamos a dar nuestra introducción a los atributos de Dios. Deme un segundito. Amén. Entonces vamos a leer nuestro texto. Dice así la palabra del Señor, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otras versiones comienzan, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, pero el énfasis es el mismo. Dios es el que creó los cielos y la tierra. Por tanto, toda la existencia del universo es posible a causa de que Dios es verdadero. Y hay tres preguntas fundamentales que en realidad se resumen en dos. Si la puede cambiar mi hermano Felipe, por favor. Muchos filósofos dicen que más de alguna vez la persona pudo haberse hecho estos dos tipos de preguntas, que yo las resumía en tres. ¿Existe un Dios? Yo creo que yo, por lo menos cuando joven, me hice mucho esa pregunta a pesar de que iba a la iglesia, pero en la noche tenía crisis existenciales y decía, ¿será que existe un Dios? Y después abajo la última, y si existe un Dios, ¿cómo es ese Dios? Yo quise intermediar una pregunta, ¿y quién es Dios? Para poder definir de forma más precisa. Entonces, ¿existe un Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Es algo que vamos a tratar de definir de forma simple, amados hermanos, en la introducción a los atributos de Dios, porque si no entendemos que existe un Dios, si no entendemos quién es Dios, difícilmente nos vamos a poder gozar en los atributos de Dios. Puedes avanzar, amado hermano. Entonces nos vamos a la primera pregunta.
¿Existe un Dios? Y vamos a ver lo que nos responde la palabra de Dios, la Biblia, como bien mencionaba nuestro pastor, y estamos en el capítulo 1 de nuestra confesión de fe, donde se afirma, amados hermanos, de que la Escritura es la principal revelación donde nosotros podemos conocer a nuestro Dios. Por lo tanto, la fuente de todo conocimiento de fe salvífico en cuanto a Dios lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debemos volcarnos a ella. ¿Y qué nos responde la Escritura respecto a si existe un Dios? Como leemos nuestro versículo acá en Génesis 1:1, la Biblia, si usted puede ver, nos hace un prefacio, no hace un juicio antes de comenzar si es que existe la posibilidad de que exista Dios. La Biblia, amados hermanos, no entra en debate, en detallar si es que existe o no existe Dios. Lo que sí hace la Biblia es verificar, argumentar de forma precisa y verídica que Dios es real, que Él existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es real. Por lo tanto, cuando nosotros queremos responder esta pregunta, nos volcamos a la Biblia y podemos ver que nuestro Dios, amados hermanos, es real. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Podemos ver, amados hermanos, cómo la palabra del Señor nos da esta afirmación segura. Salmos 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fin de la conversación. Tú eres Dios. La Escritura no entra en debate. ¿Será posible de que exista Dios? Tendremos que entrar en argumentos si es que existe Dios. No, la Biblia no pierde tiempo en eso. La Biblia, amados hermanos, es enfática, verídica en decir de que nuestro Dios es real. Nuestro Dios vive, Él reina por los siglos de los siglos. Y podemos ver, amados hermanos, cómo la naturaleza misma, ella grita la existencia de nuestro Dios. Vámonos a Salmos Romanos 1:20 primero. Romanos 1:20. Estamos en esta pregunta. ¿Será que existe un Dios? Y la Biblia lo afirma verídicamente. Dios es real, Él existe. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación, amados hermanos, anuncia, grita que Dios es real, que Dios vive, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que las personas no tienen excusas. La creación es un libro abierto anunciando que Dios es real. Salmos 19:1. Los cielos, este pasaje que nos encanta anunciar, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La naturaleza, está diciendo el Salmo, no se autocreó. No se creó a sí misma, sino que Dios es el autor, el principal arquitecto de la creación. Dios, amados hermanos, creó con su eterno poder y gloria la naturaleza, y la misma naturaleza grita y anuncia, amados hermanos, de que Dios es real. Los cielos cuentan, anuncian la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Y podemos ver, amados hermanos, cómo la Biblia nos enseña y es enfática, verídica en decirnos de que Dios es real. Podemos ver también, amados hermanos, cómo la misma palabra de Dios, la que nosotros tenemos en nuestras manos y tranquilamente podemos leer que hombres dieron su vida a causa de la palabra de Dios, también, amados hermanos, es una luz bíblica de que Dios es real. Podemos ver alrededor de 40 autores en diferentes tiempos, en diferentes épocas, distanciado quizás por cientos de años, pero aún así podemos ver una unidad, amados hermanos, en su contenido. Podemos ver al Dios Redentor salvando a su pueblo, enviando a su Hijo Jesús, y esa unidad la podemos ver a través de toda la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos anunciar que Dios es real, nuestra fuente es la palabra de Dios. Más de 40 autores inspirados por su Santo Espíritu
Los hombres en las naciones han querido callar, destruir la palabra de Dios, pero no han podido porque es la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿qué nos dice Isaías 48? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hecho de que usted tenga una Biblia en sus manos es porque Dios ha guardado su palabra. Dios ha sostenido su palabra. Y a través de los siglos, amados hermanos, vamos a poder ver que cielo y tierra pasarán, pero sin embargo sus palabras permanecen para siempre. Por lo tanto, tener la palabra de Dios en nuestras manos, esto anuncia de que nuestro Dios es real. De que todo lo que anuncia la palabra de Dios, amados hermanos, es verídico, porque nuestro Dios vive y reina para siempre. Y es por eso, amados hermanos, que quizás muchos anunciaron a través de la filosofía hace unos siglos atrás, un tiempo atrás, y se fue anunciado por algunos diarios con esta publicidad de que Dios ha muerto. Fue anunciado por diarios, noticias, en donde los hombres, principalmente filósofos y científicos, decían de que Dios había muerto y que para ellos no había Dios, porque veían una decadencia moral en la humanidad. Y otros también afirman a través del ateísmo de que no hay Dios. Pero sin embargo, usted y yo afirmamos: Dios existe, Dios es real, y Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. La Biblia nos muestra con claridad y nos responde la primera pregunta con firmeza de que existe un Dios. Dios es real. Y por lo tanto, al Dios verdadero que nos alumbra y nos enseña la palabra de Dios, cuando nos acercamos a Él, amados hermanos, mire que lo que nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, nosotros cuando llegamos a este lugar hemos venido con fe, hemos venido con la confianza, amados hermanos, de que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener conceptos, podemos tener ideas, pero sin embargo nuestra fe, amados hermanos, se fundamenta en la palabra de nuestro buen Dios y confiamos plenamente de que Dios es real. Se cuenta hace un tiempo atrás de que un grupo de personas que tenían la característica de que no eran videntes, eran personas ciegas. Y uno de ellos, amados hermanos, comentaba de que con sus familiares fueron a un safari y él se sorprendió de que su familia le dijera y le mencionara sobre un gran elefante, cómo él era impotente el elefante, cómo era grande, era sublime, que era un animal que tenía mucha fuerza, que era un animal que tenía una buena memoria, y le llamó la atención a esta persona no vidente y lo comentó con sus pares. Y fue tanta la emoción del momento con sus pares de que ellos quisieron con sus familiares ir. Y ellos querían palpar, si bien no lo podían ver, pero ellos querían palpar, querían tocar cómo era el elefante para poder tener una mayor realidad de lo que era un elefante. Así que fueron con sus familiares, fueron al safari y cada uno de ellos, amados hermanos, empezó a tocar al elefante para tener una idea. El primer ciego lo tocó los colmillos y él tuvo la idea de que el elefante era como una espada, porque solamente tocó el colmillo filoso. El otro no vidente tocó la trompa del elefante y él dijo que se fue con esa idea de que el elefante era como una serpiente, porque solo se quedó con la idea de la trompa. El otro no vidente se acercó a las patas del elefante y quedó con la idea de que el elefante era como un árbol, que era cascaroso. Tenía la idea de un árbol. El otro no vidente tocó la cola del elefante y quedó con la idea de que el elefante era como una culebra. Y el otro no vidente, palpando la piel del elefante, dijo que el elefante era sólido y firme como una roca. Entonces cada uno de los ciegos solamente pudieron tener una idea de lo que era el elefante. Y de la misma forma, amados hermanos, cuando nosotros no fundamentamos nuestra fe en la palabra de Dios, vamos a tener una idea errónea de quién es Dios. Vamos a tener una imagen equivocada,
vamos a tener una concepción de la persona de Dios, vamos a tener pensamientos, filosofías, y nos vamos a fundamentar nuestra fe, amados hermanos, de quién es Dios. Y si hay algo que la Biblia asevera, de que Dios es real. Por eso debemos acercarnos a esta manera, de esta forma sublime, que antes de que naciesen los montes y la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. A pesar de que el mundo rechace esta realidad, a pesar de que nuestro entorno rechace la existencia de Dios, nosotros con fe creemos de que Él vive y reina para siempre. Y no lo hacemos simplemente, amados hermanos, con una leve emoción, porque sentimos de que Dios es real, sino simplemente porque la palabra de Dios nos dice de que Él es real y también hemos visto su obra en nosotros. Y eso, por eso, amados hermanos, es glorioso. Hay una alabanza que dice que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y vamos a ver a través de la Escritura, amados hermanos, de que sienta o no sienta Dios en su corazón, Dios sigue siendo real. Él no depende de nosotros, Él no depende de nada ni de nadie. Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces respondemos la primera pregunta: ¿existe Dios? La iglesia dice amén. Amén. Dios es real. Y nos vamos a la segunda pregunta, amados hermanos, importante. Entonces, ¿quién es Dios? Cuando pensamos, amados hermanos, en quién es Dios, la idea es ver cómo Dios es supremo. Y al anunciar de que Él es supremo, estamos diciendo de que no hay nadie que se le pueda igualar, no hay nadie, amados hermanos, que ni siquiera se pueda asemejarle a Él en cuanto a gloria, majestad y reino. No hay nadie, amados hermanos, igual a Él. Él es el creador, Él es el soberano absoluto, único y sustentador de todo lo que existe. Por tanto, ¿quién es Dios? Es el ser supremo, creador, soberano, absoluto, único y sustentador de todo lo que existe. Por lo tanto, por definición, ¿quién es Dios? Es el ser supremo. Y ahora voy a ir más lento para que lo note. Es el creador, soberano absoluto, único y sustentador de todo lo que existe. Creador, soberano absoluto, único y sustentador de todo lo que existe. Eso es por definición, amados hermanos, quién es Dios, y lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos ver el origen de todo lo creado, cómo Dios es el creador y fuente de la existencia. Podemos ver la perfección de su carácter y cómo todo lo que hace también Él es perfecto. Todas sus obras son perfectas. Podemos ver cómo Él es suficiente para hacer todo lo que a Él le plazca. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguien le dijo a Dios no cree los cielos y la tierra? ¿Alguien detuvo su mano soberana? Él creó los cielos y la tierra y no hay más. Cuando vemos el ser supremo de la persona de Dios, podemos decir de que Él no depende de nada ni de nadie. Él es autosuficiente, Él es autoexistente, de que Él existe por sí mismo y sin causa externa. Eso quiere decir de que a Él nadie le creó. En el principio creó Dios. Dios creó todas las cosas y nadie lo creó a Él. Él es autoexistente, autosuficiente, no depende de nada ni de nadie, pero sin embargo todos dependemos de Él. Y eso es lo que nos quiere decir, amados hermanos, en cuanto a quién es Dios. No hay nadie como Él. Isaías 40, 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿A qué pues me haréis semejante o compararemos a nuestro Dios? Señor. Él es majestuoso, nada se compara a Él, nada ni nadie.
amados hermanos. Hebreos, capítulo 6, verso 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, amados hermanos, ¿de quién es Dios? Él es el ser supremo, creador, soberano absoluto, único y sustentador de todo lo que existe, hasta el nivel que cuando Él dio la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Él es el Dios supremo. Vámonos a Isaías, capítulo 45, verso 18. Isaías 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Mire esta afirmación. Él es Dios. Él es supremo. No hay nadie como Él. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, yo soy el Señor. Y no hay otro. Él es supremo. No hay otro como Él. Y es por eso, cuando preguntamos si existe Dios, amén, existe Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el ser supremo por definición, el creador soberano absoluto, único y sustentador de todo lo que existe. Nehemías, capítulo 9, verso 6. Y vemos nuevamente esta afirmación, tú solo eres Jehová, tú solo eres el Señor, no hay otro. Empieza el texto, tú solo eres el Señor, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La creación rinde adoración y tú vivificas. La creación vive porque Dios vive. La creación es excelsa porque el Dios creador es excelso. Él es supremo. Tú solo eres Jehová. No hay nadie como Él. Por lo tanto, al poder ver a través de la palabra de Dios, ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? Podemos llegar a entender la importancia, amados hermanos, de lo que es los atributos de Dios. Si lo puedes cambiar más, me faltó la I. Teniendo esa base, amados hermanos, de la fe en que Dios existe, Él es real, entendiendo quién es Dios, el Ser Supremo, entonces con más claridad nos podemos sumergir en el océano de los atributos de Dios. Podemos sumergirnos en el conocimiento de quién es nuestro Dios. Atributo, amados hermanos, por definición, quiere decir característica, distintivos o virtudes de las cuales, amados hermanos, tiene una persona. Por lo tanto, cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a hablar de las características de la persona o de la naturaleza de nuestro Dios. Cuando meditamos en ello, amados hermanos, de una forma más precisa, los teólogos afirman algo. Si puedes cambiarla también, amados hermanos, que los atributos de Dios también pueden ser llamados las perfecciones de Dios. ¿Y por qué? Porque en su carácter nuestro Dios es infinito y perfecto. Tiene esta dualidad de concepto. Infinito, ¿por qué? Porque a Él nadie lo puede mutar, nadie lo puede cambiar. Dios ha sido, Dios es y será el mismo. Nadie puede cambiarlo en su esencia. Él es infinito en su carácter y a la vez Él es perfecto. No podemos mutilar
la perfección de Dios, ni bajar el carácter de Dios, ni elevarlo. Él ya está en la supremacía de su carácter, Él es perfecto. Por lo tanto, como el carácter de Dios es infinito y perfecto, nosotros podemos decir de una forma más teológica que estamos frente a las perfecciones de Dios. Por lo tanto, si escuchamos los atributos de Dios o las perfecciones de Dios, no estamos refiriendo a lo mismo. Pero teológicamente, algunos dicen que es más preciso decir que estudiamos las perfecciones de Dios, porque Dios es infinitamente perfecto. Si nos vamos a una definición sobre quién es Dios y su carácter, amados hermanos, podemos ir a nuestra confesión de fe. En su segundo punto, me encanta esta definición, y dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfecciones, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonador de iniquidad, de la transgresión y del pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que en su confesión de fe, en el punto 2 de Dios y la Santa Trinidad, pueden encontrar esa definición que yo cuando la leí quedé pegado: santísimo, purísimo, justísimo. Qué grande es nuestro Dios. Y por lo tanto, amados hermanos, cuando queremos introducirnos en los atributos de Dios, debemos considerar eso, de que nosotros mortales, nosotros seres finitos, están tratando de comprender a un ser que es supremo, a un ser que es infinito, a un ser que es todopoderoso, y que gracias a Él, amados hermanos, a que Él se reveló a nosotros a través de su palabra, nosotros podemos acercarnos a la orilla del conocimiento de la grandeza del ser de Dios. Por eso, amados hermanos, el estudiar los atributos de Dios, que lo vamos a estar viendo durante el año, es de suma importancia. No es simplemente perder el tiempo, no es simplemente ser reiterativos con quién es Dios. A causa de nuestro pecado se distorsiona quién es Dios y necesitamos una y otra vez volvernos a Él. Y podemos ver cómo Dios se revela al hombre. Cuando el hombre pecó, simplemente Dios pudo haberlo pulverizado, exterminado, pero sin embargo en su gracia Él lo perdonó. En esa promesa de que Él daría a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios, en esa promesa, amados hermanos, de que nacería alguien de la simiente de la mujer para revocar las obras del diablo, para revocar el pecado, amados hermanos, y esa promesa es Cristo. Y es por eso que nosotros nos atrevemos y nos acercamos ante su trono de forma confiada y con reverencia podemos estar ante su presencia para más adelante podernos sumergirnos en cada carácter, en cada perfección de nuestro Dios. Y ahora cuando meditamos en los atributos de Dios, estos atributos de Dios o perfecciones de Dios se pueden clasificar en dos grandes grupos. Podemos clasificar los atributos de Dios en dos grandes grupos, que están los atributos comunicables
y los incomunicables. Y cabe precisar, amados hermanos, de que no es Dios el que se está dividiendo en su palabra, no es Dios el que nos manda a poco menos dividir su carácter, sino más bien que nosotros, para poder comprender de mejor forma el carácter de Dios, teológicamente hablando, se hacen estos dos grupos, entre lo que es los atributos comunicables y los incomunicables. Los atributos comunicables son los que Dios ha permitido, amados hermanos, que su creación, nosotros hemos sido hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, hay características de Dios que también están en nosotros. Por ejemplo, Dios es amor y nosotros también, amados hermanos, podemos amar. Podemos ver ese sello de Dios nosotros como creación. Por lo tanto, los atributos que Dios tiene y Él ha compartido con su creación, con nosotros, se le llaman atributos comunicables. Atributos que podemos ver en Dios y que también podemos ver en nosotros. Dios es amor y nosotros también podemos amar. De hecho, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando nos referimos a los atributos de Dios comunicables, son aquellos atributos que están también en esta creación, están también en nosotros. Y cuando vamos a los atributos incomunicables, estamos hablando de atributos que solamente le pertenecen a Él. Esto no trasciende para nosotros. Por ejemplo, Dios es supremo. Nosotros no somos supremos. Nosotros somos pasajeros. Como dice Pedro, de que nuestra vida es como la niebla que por un momento está y luego se desvanece. Ahora, porque hemos confiado en Cristo, tenemos vida eterna, pero por naturaleza no somos eternos. Pero sin embargo, nuestro Dios es eterno y eso es un atributo incomunicable. Atributos de que no son compartidos con nosotros, que solamente le pertenecen a nuestro buen y Salvador Dios. Y ahí, amados hermanos, en donde vamos a estar meditando en los atributos de Dios, vamos a estar más adelante estudiando la aseidad de Dios, de que Dios es autosuficiente, vamos a estudiar la omnipresencia, Él está en todo lugar, la omnisciencia, Él todo lo sabe, todo lo conoce, su carácter eterno, supremo, sublime, y durante todo el año, amados hermanos, Dios nos va a permitir conocerle más a Él, y es el anhelo de nuestro corazón, amados hermanos. Meditaba y pensaba en esto, del que la persona que está más interesada en que nosotros les conozcamos a Él ha sido Él mismo. Ha sido Él revelándose a nuestras vidas. Él no se ha ocultado de nosotros. El hecho de que nosotros estemos aquí tratando de comprender a través de su palabra quién es Dios. Amados hermanos, eso es una bendición. El poder estar acá y poder comprender su carácter, la grandeza, la magnificencia de quién es Dios, amados hermanos, la excelencia de las perfecciones de Dios. Eso es una bendición y que Dios nos aliente a cada día a poder buscarle más y más. Así que ya para ir un poco concluyendo, amados hermanos, porque solamente es una introducción a lo que vamos a ver durante el año sobre los atributos de Dios. La Biblia afirma severamente de que Dios es real. Lo sienta o no lo sienta usted, Dios es real. Él vive y reina por los siglos. Podemos ver quién es Dios, el Ser Supremo, Creador, soberano, absoluto, único, sustentador de todo lo que existe. Y todos, amados hermanos, dependemos de este Ser Supremo. Y podemos ver, amados hermanos, la importancia de poder estudiar el carácter de Dios. Los hombres se preguntan, ¿existe un Dios? Amén, existe un Dios. ¿Y cómo es Dios? La Biblia nos va a responder. Vamos a ver las perfecciones de nuestro buen y Salvador Dios. Por eso nos dice Jeremías 9, 23 y 24, la importancia de poder conocer quién es Dios. Si puedes cambiar, amado hermano. Así dijo Jehová, el Supremo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Para la época de Jeremías,
ser un hombre filósofo lleno de sabiduría, de alto entendimiento, era loable. Pero no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Habían hombres de guerra dispuestos a dar su vida por la nación, pero no se jacte el valiente en eso, en sus fuerzas. Ni el rico se alabe en sus riquezas, personas pudientes con mucho dinero. 24 más, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Esto es lo que quiere el Señor, que les conozcamos, que nos sumerjamos en el conocimiento de quién es Dios. El principal que está buscando de que les conozcamos en nuestro Dios. Es el deseo de Dios que su iglesia le conozca, que cada uno de nosotros, de los que estamos acá, amados hermanos, nos volquemos a buscar a la persona de Dios. Así dice el Señor. Nosotros nos gastamos de muchas cosas en nuestro diario vivir, de nuestro trabajo, de las cosas materiales que podemos tener, pero no se alabe en esto el sabio, ni el valiente, ni el que tiene riqueza. Alabes en esto, en entenderme y conocerme. Por eso, gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener a lo largo de este año de poder entender, de poder conocer quién es nuestro Dios, a quién estamos adorando y exaltando. Muchas veces nos hemos preguntado en nuestra vida religiosa, ¿qué será la vida eterna? Una pregunta que me hice mucho tiempo en mi juventud. Aparte de mis crisis existenciales, también me preguntaba, ¿qué es la vida eterna? Y generalmente la respuesta era de que un tiempo más adelante, cuando Cristo venga, vamos a disfrutar de la vida eterna. Puedes cambiar la diapo, amados hermanos, pero ¿quién nos responde? La palabra de Dios. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero, la supremacía de Dios. No hay otro como Él. Y el hecho de conocerle a Él, amados hermanos, eso trae una consecuencia inmejorable para nosotros, vida eterna. Vida eterna que podemos disfrutar cuando Dios se revela en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. No es simplemente algo a futuro, es algo que el creyente puede disfrutar en este momento, gozar de vida abundante, de vida eterna, cuando conoce al único Dios verdadero. Y esto continúa. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto es importante, amados hermanos, porque no quería concluir mi introducción a los atributos de Dios, simplemente llevándolos a textos, a conceptos teológicos que podamos subrayar y anotar. Si no entendemos, amados hermanos, que si no miramos a Jesús, si nuestra mirada no está en Cristo, entonces no estamos en el Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miles de religiones, miles, amados hermanos, de pensamientos, de hombres que dicen conocer a Dios. Pero cuando hablamos de la persona de Cristo, es ahí donde diferimos de todas las demás. De hecho, por eso nosotros estamos en el cristianismo, porque sin Cristo se cae nuestra fe. Y es por eso es importante reconocer, amados hermanos, que necesitamos fundamentar nuestra fe en el único Dios verdadero y a Jesús, a quien Él ha enviado. Si queremos ver a Dios, si queremos gozarnos y deleitarnos en el Dios supremo, creador, absoluto, soberano, Rey y Señor de todas las cosas, eso no puede ser separado del lente de la persona de Cristo. ¿Quieres ver a Dios, amados hermanos? Entonces mira a Jesús. Mira a Cristo. Juan 17:3. Si puedes cambiar, amados hermanos. Porque en él habita, hablando de Jesús, de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amados hermanos, Dios se encarnó, el Hijo de Dios se humilló a tal punto que bajó de su trono de gloria. Amados hermanos, dejó todo el goce en su supremacía que tenía en los cielos
Y Él bajó, amados hermanos, y se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, amados hermanos, y en Él habita corporalmente en Jesús toda la plenitud de la deidad. Queremos ver a Dios. Eso no puede estar alejado de Jesús. Eso no puede estar alejado de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo y vamos a ver a Dios. Colosenses capítulo 1, 15-16, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Como leíamos en nuestra confesión de fe, Dios invisible, porque no lo podemos disminuir a nuestro Dios en una imagen. Los judíos tenían prohibido por ley hacerse una imagen de quién era Dios, porque una imagen no puede contener la grandeza de Dios. Y era lo que Dios decía: ¿a qué me compararéis o a qué me haréis semejante? Y por eso ellos adoraban al Dios invisible, pero sin embargo cuando miramos a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Dios se ha revelado a través de la persona de Cristo. Por eso la importancia, amados hermanos, de que nosotros podamos entender que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, amados hermanos, no hemos conocido a Dios. El primogénito de toda la creación. Y esto no quiere decir de que Cristo haya sido creado, sino que Él está por encima de todo lo creado. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en Jesús, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso la importancia, amados hermanos, si queremos conocer a Dios, no lo podemos hacer lejos de la mirada de Jesús. Por eso que Pablo le dice a Timoteo de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios supremo, sublime, excelso por sobre todas las cosas. Pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre. Por eso la importancia, amados hermanos, que nosotros meditemos en esto. El Señor nos va a permitir conocerle cada día más. Pero eso no será lejos de la persona de Jesús. Por eso oramos y decimos: oh Dios, si en esta mañana alguno de nosotros no te ha conocido, que tu Espíritu Santo obre, que obre en nuestros corazones, amados hermanos, y podamos conocer a este Dios supremo, sublime, excelso, y que podamos honrar la persona de Jesús. Mire lo que nos dice también Apocalipsis 5, 13 y 14. Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, amados hermanos, en esta introducción a los atributos de Dios, el anhelo de mi corazón es que nos volvamos a Él, que le conozcamos cada día más, quedemos sorprendidos, amados hermanos, ante la majestad de nuestro Dios, y que esto nos lleve, amados hermanos, de que lo que podamos entender en nuestra mente baje al corazón y podamos entender y amar cada atributo, cada perfección de nuestro Dios. Así que con esto ya vamos a estar culminando, vamos a estar terminando este tiempo a la introducción a los atributos de Dios. ¿Existe un Dios? ¿Existe Dios o no? Amén. La Biblia lo asevera, lo afirma. Sí. Dios es real. ¿Y quién es Dios? Él es el ser supremo, creador, soberano absoluto, único y sustentador de todo lo que existe, autosuficiente, no depende de nada ni de nadie,
Él existe por sí mismo y podemos ver, amados hermanos, cómo Él en su gracia se ha revelado a nosotros y nosotros nos deleitamos en Él, nos gozamos en Él y en este año, si el Señor nos permite tener vida y salud, vamos a poder meditar en los atributos, en las perfecciones de nuestro buen Dios y de nuestro también Salvador Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado. A la verdad, amado Dios, con un corazón humillado ante ti, me postro ante tu grandeza. Amado Dios, eres excelso, eres sublime, supremo. Nadie te puede contener, amado Dios. Nadie te puede igualar. ¿Qué somos nosotros, amado Dios, para que te acuerdes de nosotros y tengas de nosotros memoria? ¿Qué es nuestra casa, amado Dios, para que te hayas revelado en nuestras vidas? Gracias, oh Dios, porque eres el creador de todas las cosas. Y sin embargo, enviaste a tu Hijo Jesús para morir por viles pecadores como nosotros, que íbamos de espaldas a ti, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, con una conciencia que no le importaba quién era Dios, que muchas veces decíamos, como Salmo 14 lo anuncia, dice el necio en su corazón, no hay Dios porque sus obras eran malas, y así eran nuestras obras, estábamos perdidos, contaminados a causa de nuestro pecado, pero gracias a Dios, porque siendo tú el yo soy, el Dios soberano y sublime, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, se ha revelado a nuestras vidas y permítenos deleitarnos, permítenos gozarnos en ti, permítenos, oh Dios, como decía tu palabra, que no se jacte el sabio, no se jacte el fuerte, no se jacte el rico en lo que tiene, sino que podamos gozarnos en entenderte y conocerte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. A ti, oh Dios, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.